Hola, ¿cómo están hermanos y hermanas? Somos Ailín y Enrique Lugo y bienvenidos a esta nueva clase de Ven Sígueme, correspondiente a la semana del 23 al 29 de marzo, que comprende los capítulos Éxodo del 1 al 6. En esta semana estaremos analizando toda la vida de Moisés, sobre todo sus inicios y el llamamiento que se le dio para libertar al pueblo de Israel. Así que iniciaremos este análisis con la lectura de algunos versículos que se encuentran en el libro de Éxodo 4, del 24 al 26. Vamos a leer la traducción de José Smith sobre esos versículos, los cuales nos dan aún mayor luz de lo que ocurrió realmente. Dice en el versículo 24: y aconteció que Jehová se le apareció estando él en el camino, junto a la posada. Jehová estaba enojado con Moisés, y su mano estuvo a punto de caer sobre él para matarlo, porque no había circuncidado a su hijo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y circuncidó a su hijo, y echó el pedernal a los pies de Moisés, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Y Jehová le perdonó la vida a Moisés, y le dejó ir por haber Séfora, su esposa, circuncidado al niño. Y ella dijo: tú me eres un esposo de sangre. Y Moisés se avergonzó y escondió su rostro de Jehová, y dijo: he pecado delante de Jehová. Entonces, qué interesante estos versículos, que sobre todo con la traducción de José Smith podemos saber a ciencia cierta qué ocurrió. La realidad es de que, como estaba en la versión original de la Biblia, no entendíamos muy bien esta situación, pero la realidad es de que el Señor estaba molesto con Moisés a causa de que no había cumplido con sus responsabilidades como padre, de circuncidar a su hijo y de hacer convenios con él. Y entonces le llamó la atención, pero al grado, dice ahí, de estar dispuesto a quitarle la vida. O sea, estaba dispuesto a llevarse a Moisés a causa de que no había cumplido con esta responsabilidad que tenía como padre. Pero esto, ¿cómo se ve en la actualidad en nuestras vidas? ¿Cómo se puede aplicar este principio y qué relación tiene en nuestros días? Sí, de hecho me encanta cómo estos versículos traducidos por el profeta José Smith nos dan mucha luz y mucho conocimiento adicional con respecto a lo que el Señor piensa sobre las responsabilidades que tenemos, y sobre todo cuando nosotros como padres no hacemos caso a esas responsabilidades y descuidamos de alguna forma la preparación espiritual que tenemos que darles a nuestros hijos para que hagan convenios, como en el caso de Moisés, y también la instrucción del evangelio en nuestros hogares. Es decir, enseñarles a nuestros hijos los principios del evangelio, leer las escrituras con ellos, y la verdad es que muchas veces descuidamos esa parte. Y no solamente a Moisés como profeta le ocurrió esto, sino también precisamente a José Smith y a sus consejeros en los primeros años de la restauración de la iglesia. Y el Señor les habla bien fuerte y reprende de una forma muy tajante al profeta y a sus consejeros por haber descuidado esta responsabilidad como padres. Y en general esto también se aplica a las madres, ¿no? Pero con respecto a descuidar esa responsabilidad para con nuestra familia y principalmente para con nuestros hijos. Y vamos a leer justamente qué les dijo el Señor a José Smith y a sus apóstoles. En este versículo vamos a hablar sobre qué le dijo a Frederick G. Williams en la sección 93, versículos del 40 al 43. Pero yo os he mandado criar a vuestros hijos en la luz y la verdad. Mas de cierto te digo, mi siervo Frederick G. Williams, que tú has continuado bajo esta condenación. No has enseñado a tus hijos e hijas la luz y la verdad, conforme a los mandamientos, y aquel inicuo todavía tiene poder sobre ti, y esta es la causa de tu aflicción. Y ahora te doy un mandamiento: si quieres verte libre, has de poner tu propia casa en orden, porque hay en tu casa muchas cosas que no son rectas.
En estos versículos vemos justamente cómo el Señor amonesta a Frederick G. Williams y le dice que esa ha sido la causa de muchas de las aflicciones en las que él pues tuvo que lidiar en su vida. Es decir, que muchas de las aflicciones y pruebas incluso que podamos pasar dentro de nuestro hogar o en nuestra vida cotidiana tiene que ver con la falta de atención que damos a la enseñanza del Evangelio en nuestro hogar. Es decir, cuando en un hogar los padres cumplen con esas responsabilidades y principalmente pues el padre de familia, ¿no? Que es el que tiene pues el que preside sobre este hogar. Cuando ese padre de familia, esa madre descuidan esa responsabilidad, los hijos comienzan a desviarse, comienzan a desobedecer. Entonces algo que es muy relevante es justamente esas sus últimas palabras que utiliza el Señor, que es de, si quieres librarte de esto, pon tu casa en orden. Y creo que son las mismas cosas que Él nos dice en la actualidad a nosotros, ¿no? Si queremos librarnos de muchas pruebas y problemas en nuestra familia, incluso con nuestros hijos, que comienzan a desviarse, que comienzan a tomar decisiones incorrectas, comienzan a lo mejor a alejarse o inclinarse por algunas cosas del mundo, a lo mejor comienzan a ser más rebeldes en cuanto a ir a la iglesia, a ir a seminario. Bueno, todo eso tiene que ver justamente con que muchas veces como padres descuidamos esa enseñanza del Evangelio en el hogar y deberíamos de hacer cambios en nuestra familia y hacer cambios en la manera en la que estamos preparando a nuestros hijos. Dice justamente en las Escrituras que si nosotros no preparamos a nuestros hijos para cuando ellos cumplen 8 años, sus pecados caerán sobre nuestra cabeza por ser sus padres. Entonces, eso es cuando los niños están menores de 8 años, pero no solamente ahí, sino todo el tiempo. Y creo que como padres a veces nos hace falta eso. Y no me dejarán mentir, a veces los que sí hemos llegado a tener oportunidades de servir en llamamientos con los niños en la iglesia, nos damos cuenta muchas veces que tanto los niños como los jóvenes no están leyendo las Escrituras en su hogar. Sus papás no están leyendo con ellos y realmente son pocos los niños, los jóvenes que tienen un conocimiento o que por lo menos esa semana leyeron las Escrituras con su familia. Y la verdad es algo preocupante y justamente la iglesia por eso sacó todo este sistema del Ven, Sígueme, para que las familias lean las Escrituras en su hogar. Entonces, no menospreciemos este llamamiento del Señor y démonos cuenta, como tú dijiste al principio, que el Señor estuvo a punto de eliminar a Moisés, eliminar al profeta, y la amonestación después que hace José Smith y a sus consejeros es igual de fuerte. Entonces no menospreciemos esta instrucción y no pasemos por alto esa responsabilidad que en realidad es muy importante para el Señor y que sin duda nos hará responsables como padres si no cumplimos con esta responsabilidad de preparar y enseñar a nuestros hijos. Entonces ahora vamos a leer otros versículos en Éxodo 4, 1, 10 y 6, versículo 12. Entonces Moisés respondió y dijo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no se te ha aparecido Jehová? Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, yo no soy hombre de fácil palabra, ni en el pasado, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y respondió Moisés delante de Jehová, diciendo: He aquí los hijos de Israel no me escucharán. Entonces aquí en estos versículos tenemos las respuestas de Moisés al Señor, cuando el Señor le da la instrucción de lo que tiene que hacer, y que Moisés, aun como lo conocemos y sabiendo que fue un gran profeta y todas las cosas que logró, a veces visualizamos como que siempre fue humilde, fue el líder perfecto, que hizo grandes cosas, pero si nos regresamos justamente a ver estos inicios del profeta Moisés y vemos cuál fue su reacción inicial ante la petición del Señor o las instrucciones del Señor, vemos ese rechazo, ese temor, esa incertidumbre de no estar preparado y de no querer llevar a cabo la asignación que Dios le estaba dando. Entonces, ¿cómo vemos esa aplicación en la actualidad con respecto a
cuando nosotros como miembros de la iglesia rechazamos el servir en algún llamamiento que nos extiende el Señor por medio de los líderes. Sí, bueno, creo que es toda una necesidad espiritual que estamos viendo en nuestros barrios y en las estacas, y que está ocurriendo en la vida de los miembros, ¿no? Estamos teniendo este problema de que como miembros estamos rechazando los llamamientos, estamos rechazando esas oportunidades de servir. Y también vemos que otra mala práctica que tenemos es no rechazamos esos llamamientos para no sentirnos culpables ante el Señor, pero después abandonamos esos llamamientos, es decir, no los magnificamos, no llevamos a cabo nuestras responsabilidades, y pues termina siendo prácticamente como si los hubiéramos rechazado. Entonces, todo creo que nace de la correcta comprensión de la doctrina sobre el servicio. Creo que como miembros hemos pensado incorrectamente que el servir es algo adicional que nosotros hacemos a el esforzarnos por guardar los mandamientos. Es un extra que nosotros damos, y si lo hacemos está bien, y si no, no pasa nada. Y debemos de tener presente que el servir al Señor es parte de nuestros convenios de consagración que hacemos en el templo, es el parte de dar todo lo que tenemos, incluyendo nuestro tiempo y nuestros talentos, precisamente para el avance y el progreso del reino de Dios. Entonces, no debería de ocurrir estas situaciones en las cuales nosotros rechazamos los llamamientos, y tampoco debería de ocurrir la situación en la cual nosotros tampoco los magnificamos, ¿no? Entonces, debemos de tener presente que esto impacta de una manera muy real al progreso de la obra del Señor. Realmente, si nos damos cuenta, son muy pocos los miembros que sirven en los barrios, y a causa de eso, pues la obra del Señor se ve afectada en todos sus aspectos. Lo vemos en la administración. ¿Cuántos de nosotros ministramos en los barrios? Y lo mismo ocurre con la obra del templo de historia familiar, y también con la obra misional. Entonces, démonos cuenta de que sí tiene repercusiones. Por otro lado, tenemos que decir que el servir en la obra del Señor tiene que ver más que con algo adicional que hacemos, sino como parte de los atributos y del carácter divino que nosotros debemos de desarrollar para llegar a ser dioses como nuestro Padre Celestial. El presidente Mario G. Romney lo dijo de una manera muy clara con la siguiente cita. Él dijo: el prestar servicio no es algo que soportamos en esta tierra para poder ganar el derecho de vivir en el reino celestial, sino que es la fibra misma de la que se compone una vida exaltada en el reino celestial. Entonces, reflexionemos un poco lo que dijo el presidente Romney. Dice aquí que no es algo que soportamos, que hacemos de mala gana con tal de cumplir los requisitos para poder ganar la vida eterna, sino que es parte de la fibra misma de la que se compone la vida exaltada. ¿Qué quiere decir? Que es parte de los atributos y el carácter que uno debe de desarrollar para ser Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar qué es lo que hace un Dios en las eternidades. ¿Qué es lo que están haciendo? Ellos no están de vacaciones y disfrutando de la vida en sus mansiones celestiales. Realmente ellos están sirviendo a sus hijos espirituales todo el tiempo. Entonces démonos cuenta que tiene que ver con lo que vamos a hacer durante las eternidades. Y si nosotros no aprendemos a hacerlo desde ahorita, si nosotros no adaptamos y acostumbramos a nuestro espíritu a estar constantemente sirviendo a los demás, a ayudarlos a progresar espiritualmente, no estaremos preparados para heredar la exaltación. Tenemos que hacer estos cambios que el Señor desea que hagamos para que ayudemos a sus hijos espirituales y ayudemos en el progreso de su obra y a preparar las cosas para su segunda venida que está cercana, y todo se va a lograr a través de un mayor compromiso y una mayor consagración en cuanto al servicio
en nuestros llamamientos. Debemos de tratar de esforzarnos por cumplir con las responsabilidades que tenemos de poder leer los manuales primeramente para informarnos de cuáles son nuestras responsabilidades y después realmente esforzarnos al máximo por magnificar estas oportunidades de servicio. Y también creo que como líderes tenemos algunos aspectos a mejorar en este sentido. ¿De qué manera podemos nosotros servir o ayudar a los miembros en nuestros llamamientos? Creo que uno de ellos es por medio de extender estas oportunidades de servicio. Es cierto que estamos teniendo el fenómeno de que muchos miembros rechazan llamamientos, pero después hay otros miembros que son fieles y que están esperando estas oportunidades para servir, y ahí es donde nosotros hay veces nos demoramos mucho al conceder y al extender estas oportunidades para servir, y entonces mientras más nos tardamos, mientras más nos demoramos, afectamos a los miembros que están sirviendo en otros llamamientos y que están necesitando ayuda por medio de la extensión de esos llamamientos a otras personas. Entonces realmente estamos afectando y retrasando o empantanando la obra del Señor, porque por un lado no estamos proveyendo de ayuda para aquellos hermanos que ya están sirviendo en llamamientos, y por la otra pues no estamos dando esas oportunidades de servicio a aquellos que no están sirviendo y que tienen la disposición de servir y podrían ayudar en el progreso de la obra. Así que creo que son cambios que necesitamos hacer. Frecuentemente vemos a 70 de área ir a las estacas, en las conferencias, y hablar sobre este tema que es toda una necesidad espiritual y es toda una problemática. Ahora continuemos leyendo algunos versículos para analizar el siguiente principio. Están en Éxodo 5, versículos 1, 2 y 14, y dice lo siguiente: Después fueron Moisés y Aarón ante Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y azotaban a los cuadrilleros de los hijos de Israel, que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Y también el versículo 23 dice lo siguiente: porque desde que yo fui a Faraón para hablarle en tu nombre, él ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Entonces vemos en estos versículos lo que ocurrió con Moisés, ¿no? Y cómo él trató de esforzarse por primero aceptar el llamado del Señor a llevar a cabo su obra, a liberar a su pueblo, y después él se esforzó por ser valiente, que no debió haber sido fácil, y fue con Faraón a pedirle que liberara a su pueblo, y pues nada de eso ocurrió de manera inmediata. Así que, ¿qué podemos aprender de este pasaje de la vida de Moisés que se aplique en nuestra vida? Sí, de hecho vemos esto como un principio muy claro de lo que pasó, ¿no? Justamente en el último versículo que leíste, que literalmente le dicen, los ancianos van con Moisés y después Moisés va con el Señor y dicen: no solamente no nos has liberado, sino que ahora está peor la situación. Entonces muchas veces nosotros podemos pensar ya en la actualidad, en nuestro día a día, que cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, cuando nosotros estamos esforzándonos por lograr algún objetivo, alguna meta que sea buena, y nos estamos esforzando, creemos que las cosas van a salir bien y creemos que vamos a lograr todas nuestras metas dignas solamente con esforzarnos, o que solamente por obedecer el Señor nos va a cumplir inmediatamente todas sus promesas y las cosas nos van a salir bien y todo va a estar bien en nuestra vida. Y la verdad es que es una forma muy romantizada de ver nuestra vida y nuestro esfuerzo, porque está muy lejos de la realidad. La realidad es que no pasa eso. Aun cuando Dios es un Dios justo,
no necesariamente significa que su justicia va a ser inmediata. Vendrá la justicia con el tiempo, pero aquí lo importante es entender que no por el hecho de que nos esforcemos o de que obedezcamos a Dios, las cosas van a salir bien. Y en ocasiones, como pasó en este ejemplo de los hebreos, no solo no se van a resolver las cosas, sino que probablemente sean incluso más difíciles para nosotros. ¿Por qué? Pues porque el Señor quiere probar nuestra constancia, quiere probar nuestra paciencia, quiere pulirnos y quiere refinarnos, quiere que nosotros aprendamos a ser resilientes, que aprendamos a obedecer y a seguir adelante y a seguir esforzándonos a pesar de que no nos salgan las cosas y a pesar de que parezca que nuestro camino está lleno de piedras, y aun cuando Él nos ha prometido que estará a nuestro lado en ese camino, no significa que no vayamos a enfrentar esas dificultades. Y de hecho hay una cita de Richard G. Scott que dice lo siguiente: aunque te duela, confía en Él con su perspectiva eterna. Ten paciencia cuando se te pida que esperes, cuando quieres una solución inmediata. Tal vez Él te pida que hagas algo totalmente contrario a lo que tú deseas. Ejerce la fe y dile que se haga tu voluntad. Si lo haces fielmente, estas experiencias te prepararán para mayores bendiciones. Siendo tu Padre, Él quiere tu felicidad eterna, tu desarrollo continuo y el aumento de tu capacidad. Su deseo es compartir contigo todo lo que Él tiene. El camino que debes recorrer en la vida puede ser muy diferente que el de otras personas. Quizá no siempre sabrás por qué Él hace lo que hace, pero puedes saber que Él es perfecto en su justicia y misericordia. Él no te hará sufrir ninguna consecuencia, dificultad o carga que no sea para tu bien. Estas palabras, la verdad es que infunden mucho ánimo cuando las cosas se vuelven difíciles. Como dije antes, el hecho de que nosotros obedezcamos los mandamientos de Dios no significa que se van a quitar las pruebas, pero sí significa que estaremos pasando por esas pruebas y esos desafíos a la manera del Señor. Es decir, con Cristo a nuestro lado, porque ciertamente las pruebas van a venir siempre y son parte de esta tierra. Y tenemos dos opciones: enfrentar esas pruebas nosotros solos o enfrentarlas de la mano del Dios Todopoderoso, que quiere que tengamos éxito sobre esas pruebas. Entonces, no basta con decir si queremos pasar las pruebas con Dios o no, sino que lo demostramos a través de nuestras acciones. Y entonces ahí es donde viene todo esto de Moisés. Si él en ese momento junto con su pueblo se hubiera rendido y hubiera dicho, no, pues es que el Señor no nos ayuda, ya nos esforzamos, ya fuimos, y pues no, o sea, se supone que es todopoderoso, se supone que metí mi mano aquí y después salió con lepra y hizo que la vara se convirtiera en serpiente. Él podía haber liberado al pueblo, a los hebreos, de manera inmediata. ¿Por qué no mandó un sueño profundo sobre todos los egipcios para que salieran así en la noche caminando? ¿Por qué no lo hizo? Creo que había una enseñanza aquí que nos quería dar el Señor con respecto al valor del esfuerzo, al valor de la resiliencia, de la constancia, de que no se te van a dar las cosas tan fáciles. Por mucho que yo tenga todo el poder, si yo lo hago, tú no vas a aprender. Y entonces tenemos que verlo así, que Él está realmente comprometido con nuestro crecimiento. Y hay veces que incluso hacemos burla de eso, ¿no? Que decimos, no, Dios, yo no quiero ser tu soldado más fuerte. Pero en realidad así es. Él realmente sí quiere hacernos más fuertes, y aunque a veces sea doloroso y sea difícil, debemos seguir adelante, debemos confiar en el Señor, debemos confiar en sus bendiciones y en sus promesas, y desarrollar esa resiliencia en nuestras emociones, en nuestra persona, para que podamos continuar hasta el fin. Entonces debemos continuar esforzándonos, sobre todo obedeciendo los mandamientos de Dios, incluso cuando sea difícil, cuando otras personas traten de hacernos desistir, cuando las tentaciones sean fuertes, cuando las pruebas y Satanás nos esté tratando de debilitar en nuestra fe, seamos fuertes para seguir adelante y seguir obedeciendo a pesar de todas estas cosas, y con el tiempo el Señor nos recompensará por eso. Entonces vamos a leer los siguientes versículos para ver el siguiente principio que queremos compartir con ustedes y también platicar un poco, y está en Éxodo 3, versículos 16 y 17. Dice: Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles:
Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: de cierto os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, y del Eteo, y del Amorreo, y del Fereceo, y del Heveo, y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, estos versículos nos dejan ver cómo entre los hebreos había élderes, había ancianos que tenían el sacerdocio. Es decir, que los israelitas no estaban en apostasía. Sí había líderes con sacerdocio que eran dignos entre los hebreos. De hecho, también el suegro de Moisés, Jetro, pertenecía a los madianitas, que también eran sacerdotes y también tenían la autoridad del sacerdocio. Entonces vemos aquí cómo el Señor no tomó a nadie de entre los hebreos y de entre los sacerdotes de Madián para dar esa revelación y esas instrucciones sobre la liberación de los israelitas, sino que tomó a alguien que en realidad no tenía ninguna posición relevante o importante en el liderazgo, que ni siquiera había sido preparado para eso, pero que el Señor lo toma y le da la revelación para que vaya y le diga a los demás líderes qué era lo que el Señor quería que hicieran. Entonces, ¿qué podemos aprender sobre esta experiencia con respecto a cómo funciona la revelación tanto en la iglesia como en nuestros hogares? Sí, esto es realmente un tema bien interesante porque realmente así ocurrió. O sea, si lo reflexionamos, estaban los ancianos de Israel, que obviamente eran los líderes y líderes espirituales también, y por el otro lado estaban los sacerdotes de Madián, que eran descendientes de Abraham, que tenían el sacerdocio como lo conocemos. Podemos preguntarnos por qué pasó eso, por qué el Señor le dio revelación por medio de alguien que ni siquiera tenía ese llamamiento. Y pues vamos a tratar de entender esto. Creo que hay una cita del Elder Bednar que nos aclara mucho al respecto y dice: creo que tenemos la idea errónea de que toda revelación que se reciba para el barrio tiene que venir a través del obispo. Dijo el Elder Bednar también: en virtud de sus llaves él tiene que reconocer y ratificar, pero él no tiene que ser el único conducto por medio del cual se reciba. Y después, más adelante, él afirmó que la revelación puede venir de cualquiera de los miembros del consejo. Entonces, me parece muy aclarador lo que dice el Elder Bednar, porque nos habla primeramente aplicado al hogar. Nos dice cómo, pues en ese caso, quien preside, el padre, no es el único generador de las decisiones correctas y de las buenas ideas en el hogar, sino que él debe de auxiliarse de su esposa e incluso de sus hijos cuando tienen la edad suficiente, por medio de escuchar de manera sincera y de manera honesta sus consejos, las opiniones, las propuestas, los pros, las ventajas, las desventajas de las decisiones y de las diferentes opciones que se están considerando, ¿no? Entonces me parece que eso ya lo habíamos hablado anteriormente, de cómo las decisiones se deben de tomar en consejo en el seno de una familia, y cuando hacemos esto realmente la revelación fluye por medio del Espíritu y podemos darnos cuenta cómo esas ideas y esas aportaciones que tienen nuestras esposas e incluso nuestros hijos, pues terminan siendo bastante enriquecedoras y bastante sabias, llevándonos a tomar mejores decisiones. Y viceversa, cuando no hacemos esto nos damos cuenta de que, pues primeramente, nosotros no siempre tenemos la razón, podemos cometer errores, y en muchas ocasiones, si no tomamos en cuenta a las demás personas en nuestra familia, podemos llegar a cometer esos errores y podemos llegar a ejercer injusto dominio como padres. Ahora bien, en la iglesia, en nuestros llamamientos, funciona de la misma manera. No porque el obispo o el presidente de estaca o el presidente de quórum posean las llaves, ellos sean los únicos conductos por medio de los cuales pueden
surgir las decisiones correctas. Y desgraciadamente es algo que hemos venido perpetuando, y decimos que bueno, es el que tiene las llaves y que pues realmente recibe comunicación directa con Dios prácticamente, y sabemos que no funciona así. Toda aquella persona que haya tenido un llamamiento y que haya formado parte de un consejo a cualquier nivel, se dará cuenta de que no funciona de esa manera, sino que obra por medio de que las personas expresen de manera libre sus opiniones, sus propuestas en el seno de un consejo, y después el que preside sea lo suficientemente humilde y sabio para escuchar esas ideas y esas propuestas, para finalmente él, por medio de sus llaves, sí tomar la decisión correcta. Pero en muchas ocasiones serán las ideas y las propuestas de otra persona, incluso la persona que tiene el llamamiento, que podamos pensar que es el de menor responsabilidad. Y tal como ocurrió con Moisés, que realmente no tenía ningún llamamiento y no tenía ninguna autoridad, no obstante el Señor dio revelación por medio de él. Entonces debemos de avanzar en esto, porque esto genera decisiones equivocadas al momento de la toma de decisiones en la iglesia y en nuestros llamamientos, lo cual afecta de una manera muy real el desarrollo y el progreso de la obra del Señor. Como ejemplo, pues me gustaría dar una experiencia que tuve al estar en un consejo de estaca. Estábamos tratando de tomar una decisión en relación a una propuesta que había hecho el presidente de estaca. Él proponía que los jóvenes del sacerdocio arónico y las mujeres jóvenes fueran los que dieran las clases en la escuela dominical, incluso para los adultos. Y bueno, pues realmente, precisamente muchos de los miembros del Sumo Consejo y de los demás asistentes en ese consejo de estaca, pues no quisieron contradecir lo que decía el presidente. Seguramente muchos pensando esto de que pues es el presidente de estaca y seguramente lo está proponiendo precisamente porque debió haber recibido revelación, y él pues estaba muy firme en cuanto a esto, hasta que en algún momento se paró un valiente presidente de escuela dominical de estaca, y pues tuvo que hablar en contra de esa propuesta y tuvo que advertir al presidente de las cosas que podrían pasar si llevaba a cabo esa propuesta, y le dijo que pues realmente podía provocar que enseñara doctrina incorrecta en las clases de escuela dominical, y que incluso podría provocar ciertas situaciones con los jóvenes por la enorme responsabilidad que tenían y los nervios que podían venir con ese llamamiento. Y bueno, pues al final del día el presidente no hizo mucho caso al respecto y decidió llevar a cabo esta iniciativa, y se hizo, y finalmente pues todos los que estuvimos en ese consejo nos dimos cuenta que después, con el tiempo, de la manera en que sucedieron las cosas, nos dimos cuenta que fue una decisión equivocada. Finalmente, lo que advertía este presidente de escuela dominical llegó a suceder. Muchos jóvenes no iban los domingos por temor a que se les asignaran las clases. Muchos que tuvieron asignada la clase, pues la dejaron ahí botada, precisamente porque era mucha la responsabilidad y los nervios, y finalmente también muchos de los que sí las dieron, pues hablaron o dijeron cosas que no siempre eran correctas, que tal vez estaban equivocadas por obvias razones de que eran jóvenes y en ocasiones no comprendían con plenitud, ¿no?, sobre la doctrina correcta. Entonces, pues sí ocurrieron esas cosas, y después de eso me dejó mucho la lección de cómo, si uno es sabio para escuchar a los miembros de un consejo, uno puede sentir el espíritu de qué cosas son correctas, qué ideas y qué propuestas están alineadas a la voluntad del Señor y cuáles no, y ahí está donde uno debe de ser humilde y sabio para poder discernir
estas ideas correctas y finalmente tratar de incorporarlas, tratar de amalgamarlas, de conjuntarlas, de encontrarles o de hacerles sentido y tomar la decisión correcta. Pero si no hacemos esto, finalmente podemos cometer errores. Debemos de, pues, nuevamente ver a nuestro modelo y nuestro ejemplo perfecto del Salvador en cuanto al servicio, ¿no? Toda su vida fue una consagración total a servir a su Padre y a servir a sus hermanos, a servir a todos nosotros, dando su vida finalmente como una expresión máxima de ese amor y de esa dedicación al servir a otros y a ayudar y a ayudarles a progresar espiritualmente. Entonces, también tenemos que seguir su ejemplo al esforzarnos por aceptar todas esas oportunidades para servir y después el servir con todas nuestras capacidades, con todo nuestro poder, mente y fuerza, ¿no? Tal como dice en Doctrina y Convenios 4. Entonces, me parece que si volteamos a ver a nuestro Padre Celestial y a Cristo mismo, podemos tener a los ejemplos perfectos de cómo el servicio no solo es un requisito para entrar a la gloria celestial, sino que es parte y debe de ser parte de nuestro carácter para llegar a ser como ellos son. Y bueno, queremos compartir estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Queremos agradecerles el haber estado en esta clase y esperamos verlos la siguiente semana con una nueva lección de Ven, sígueme. Hasta la próxima, hermanos.